Felipe Piña es historiador, escritor y ahora también un gran entrevistador, según lo hemos estado viendo en la televisión pública. Y va a ser entrevistado esta noche por el 9 de julio, casi un clásico de la televisión, pero también para intentar leer el presente con una mirada histórica, tratar de alejarnos de la coyuntura y pensar cómo la historia va a revisar estos días que estamos viviendo. Es un poco pegarle con las dos. Gracias por venir, Felipe. No, es un gusto. La primera pregunta tiene que ver con, yo aún no leí su último libro, 1810. Si tuvieras que escribir 1816 y referirte al 9 de julio, que es lo que ahora estamos de algún modo celebrando, ¿qué es lo primero que te darían ganas de contar en un libro que se llame 1816? Primero el coraje que significó plantear ese congreso en un contexto internacional tan complicado como una Europa reaccionaria. Recordemos, caída de Napoleón en 1815, toda la Europa que vuelve en las coronas, las testas coronadas, apoyando a España en su recuperación de las colonias, una campaña militar lanzada por España tremenda en toda América Latina, derrota de los principales focos rebeldes, México, Caracas, Gran Colombia, único foco resistente de América del Sur, activo, el Río de la Plata, y en ese contexto pensar un congreso constituyente, independentista, impulsado esencialmente por algunas personas que no estaban presentes en el Congreso, como por ejemplo Güemes, por ejemplo San Martín, por ejemplo Belgrano, grandes operadores políticos. Los principales gestores de ese encuentro no fueron los que salieron después en la foto. No, porque estaban peleando, estaban preparando, en el caso de San Martín, el ejército de los Andes, o Güemes parando a los godos en el norte con sus infernales, Belgrano volviendo de un viaje diplomático a Europa, intentando palpar un poco cómo está la situación, y llega realmente muy preocupado por ese monopolio monárquico que se da en Europa, ese conservadurismo tremendo. Y bueno, llega a ese congreso que está en pleno fervor de debate político. El primer debate, recordemos que el congreso se inaugura el 24 de marzo del 16, y hasta junio, fin de junio, hay un debate político, ¿no? Si monarquía o república, si federación o sistema central. Debates muy interesantes. Ahí se define, digamos, el formato de país que se va construyendo y que más tarde aparece plasmado en la Constitución, ¿es así? Sí, claramente, sí, además con una fuerte presencia de la burguesía porteña monopolizando los debates, ¿no? Por tener más diputados, por tener más poder económico, por manejar los recursos que hacen la redacción del único periódico del Congreso. Evidentemente se empieza a perfilar un país unitario, que va a requerir, por ejemplo, el traslado del Congreso a Buenos Aires y la sanción de una Constitución unitaria como la del 19, que la sanciona este Congreso, ¿no? El Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires, hace una Constitución unitaria y centralista que va a desatar la guerra civil. Ahora, viendo el aspecto positivo, que lo tiene mucho de este Congreso, fue la decisión unánime de proclamar la independencia, y los operadores políticos de San Martín, que son Godoy Cruz, Laprida, insisten en un dato muy importante, que la declaración sea contundente en cuanto a que es de España y de toda dominación extranjera, ¿no? Por eso tenemos dos actas de la independencia, la del 9 y la del 19. La del 9 dice de España, Fernando VII y sucesores, y la del 19 dice de toda dominación extranjera, porque San Martín sabía de las negociaciones paralelas con Portugal, con Inglaterra, para armar un protectorado, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora, ¿qué cambia de facto en la vida argentina de aquellos días una declaración política como esta? Bueno, cambia en la vida de la gente poco, ¿no? Evidentemente poco, porque no se está modificando un sistema económico y político, se está simplemente adoptando un primer paso hacia una independencia, pero evidentemente no se está planteando una revolución social ni un cambio social como el que sí se estaba dando, por ejemplo, en la banda oriental con Artigas, ¿no? Ahí sí había un proceso paralelo de independencia con el Congreso del 15 y de gran cambio social con un personaje maravilloso como José Gervasio Artigas, que el Congreso de Tucumán, en sus sectores más reaccionarios, mientras que se está sancionando nuestra independencia, están operando para lograr la invasión portuguesa de la banda oriental para terminar con Artigas, ¿no? Esa es una cosa tremenda que está pasando, y San Martín pide por favor que se ocupen de lo otro y abandonen esas ideas, ¿no? Así que más bien nos ocupemos de la independencia y no de perjudicar a aquel caudillo que era el gran dolor de cabeza de Buenos Aires, ¿no? Porque Buenos Aires, en manos del poder terrateniente, Alvear, Purredón, todos estos muchachos, estaban muy preocupados porque ese modelo de reforma agraria, de Estado moderno, porque me parece muy interesante decir que si había alguien moderno era Artigas,
acá, no era Rivadavia el moderno era Artigas, un tipo que había leído a los federalistas norteamericanos, que hablaba de Estado civil, de separación de la Iglesia y el Estado. Bueno, este era Artigas, ¿sí? Este modelo le preocupaba a esta banda, la banda occidental, digamos, Río, que se pudiera contagiar y todos los cañones van apuntando a Artigas. Inclusive Güemes y San Martín se quejan de que las armas que no tienen ellos se las mandan a los que están combatiendo a Artigas, ¿no? Claro. Así que es un modelo complejo, es una sociedad muy injusta. Acá en el libro hablo un poco de cómo era la sociedad de 1810, 90% de excluidos, 90% de excluidos. Es la herencia de la sociedad colonial que hay que empezar a revertir y que llevará muchísimo tiempo, evidentemente, a revertir, ¿no? Para que veamos un poco lo que era esa sociedad totalmente injusta, la que estaba empezando a nacer, como con aquel país que estaba empezando a nacer, ¿no? Que a muchos de nuestros padres fundadores les preocupa y mucho. Es decir, a Belgrano le preocupa muchísimo la inclusión social, la inequidad. A San Martín le preocupa. Entienden que no puede haber un país moderno con tantos excluidos, que no se puede hacer una patria con semejante nivel de exclusión, ¿no? Esto lo dicen, no estoy sacando conclusiones, esto está en los textos, literalmente hablando. Belgrano habla de esto, ¿no? Con una modernidad extraordinaria, ¿no? Claro, más para esa época donde estaban los otros muchachos que... Todo lo contrario. Que eran todo lo contrario. Sí, por supuesto. Hablando de eso, yo también quería esta noche tratar de entender desde la historia estos días que me tocan contar porque es un programa diario. Un programa diario muchas veces se queda en la coyuntura. Sí. Y yo pienso que los juicios a los genocidas que estamos viendo ahora por tele, Menéndez, Videla, van a dejar seguramente una marca en la historia argentina. Sin duda. Estoy tratando de pensar cómo van a contar los manuales esto que estamos viviendo, qué significa desde un punto de vista histórico esta coyuntura. ¿Cómo crees que vamos a recordar el juicio a los genocidas que está ocurriendo por estos días? Yo creo que es un hecho altamente positivo, necesario. Ninguna sociedad madura, moderna, crece sin resolver su pasado. Es decir, la verdad que con mucho atraso lo estamos resolviendo, ¿no? Pasaron más de 30 años. Y primero lo que uno observa cuando lo ve a Videla y a Menéndez sentados en el banquillo de los acusados es que esa gente jamás se imaginó que iba a estar ahí. Jamás soñó en su peor pesadilla que un juez civil iba a estar juzgándolo y que la democracia iba a volver y lo iba a juzgar, ¿no? Su nivel de impunidad habla de eso. Y después es muy interesante el discurso de Videla, ¿no? Este atrevimiento de tomar la palabra.